¿Cómo están, queridos estudiantes? Muy buenos días o buenas tardes, tal vez buenas noches con todos ustedes. Bueno, nos volvemos a encontrar una vez más en una clase de literatura. Mi nombre es Evelyn Díaz, profesora de literatura. Muy bien, y esta semana, semana 32, nos toca desarrollar el tema correspondiente a los conceptos básicos de narratología, segunda parte, ¿no? Segunda parte. Muy bien, muchachos, espero que todos se encuentren bien y bueno, ojalá que también la clase sea de su agrado. Bien, a ver, la semana pasada nosotros hemos estado hablando sobre narratología ya, en la primera parte, ¿no? Algunos conceptos básicos sobre, en este caso, esta disciplina, ¿no? Que nos ayuda de cierta manera a analizar las obras literarias. Hemos mencionado y tocamos lo que refiere a los conceptos de la narración, los tipos de narradores, ¿no? Los tipos de personajes, qué es el relato, qué es la historia, ¿no? Entonces todos esos elementos que nos ayudan, en este caso, a darle forma a una obra literaria. Hoy día nos toca, muchachos, analizar otros dos conceptos muy importantes, también son elementos que forman parte de la historia de una obra literaria, tanto como el tiempo y el espacio. ¿Ya? Entonces, empecemos con nuestra sesión, muchachos. Bien, a ver, a manera de introducción, bueno, por aquí vamos a ver si reconocemos a qué obra, ¿no? Pertenece, en este caso, ¿no? Esta imagen, ¿no? Esta imagen que puedes ver. ¿Qué podemos observar? Si tú te das cuenta, estás observando ya en tu pantalla, vemos aquí un gallito, ¿no? Que está peleando con otro, es una pelea de gallos, ¿no es cierto? Y vemos mucha gente ahí, de cierta manera, alentando, ¿no? Esa pelea de gallos, ¿no? Seguramente participando de esta festividad, que es una festividad por ahí muy común en algunos lugares, en algunas provincias, ¿no? En algunas zonas del país. ¿Correcto? Muy bien, vemos a mucha gente, aquí vemos a un niño, acá vemos, por ejemplo, un señor, ¿no? Por aquí, seguramente muchos vecinos o pobladores de esta comunidad que están celebrando una pelea de gallos. Bueno, vamos a identificar a qué obra nos referimos y también cómo interactúan aquí esos elementos que vamos a estudiar en esta clase. Primero, vamos a mencionar por aquí a estos elementos. Como tú puedes ver, vamos a mencionar lo que respecta a el narrador, ¿sí? Por acá a los personajes de esta obra, el tiempo y el espacio, ¿no? Ya en el caso del narrador y los personajes son elementos que hemos reconocido la semana anterior. Entonces, vamos a empezar con ello. A ver, vamos a leer este pequeño fragmento, muchachos. Por aquí, ¿no? Tenemos al narrador. El narrador nos dice, no, una tarde mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés, así se llama el pueblo, ¿no? El día 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el alcalde, no era un gallo de raza. Seguramente ya reconociste de qué obra estamos hablando, ¿sí o no? ¿De qué obra estamos hablando? Bueno, efectivamente, el cuento al cual nos referimos es el cuento del Caballero Carmelo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a reconocer estos elementos que ya nosotros hemos trabajado la semana anterior en este cuento, con este pequeño fragmento nada más. En primer lugar, la obra trata, ¿no es cierto?, sobre una familia, es una obra un cuento que le pertenece a Abraham Valdelomar, y efectivamente en la obra hay un niño que realiza la narración de toda la historia, sus vivencias, ¿cierto? Entonces hablamos de un niño narrador. Como bien por acá hemos leído, dice, una tarde mi padre, ¿no? Es un niño que está hablando su experiencia y esta pelea de gallos que fue concertada por su papá, ¿no? Por su papá. Entonces, el narrador es un niño narrador, podríamos decir que es un narrador en primera persona que se está dando, ¿sí? Ya que el niño es uno de los personajes también, ¿no? Uno de los personajes que participan dentro de este cuento, ¿no? Dentro de este cuento. Personajes, ¿qué personajes podemos tener? Aparte de ese niño narrador, que aparte es el narrador, la voz del relato, también es parte de la historia, pero también tenemos por aquí, obviamente, al caballero Carmelo, a ese gallito de color carmelo, al cual le dicen caballero porque tiene todas las cualidades, ¿no? De un caballero, ¿no? Altivo, elegante, ¿no? Muy bien, valiente. Y tenemos al padre, ¿no? El padre del niño, ¿no? Del niño que nos está contando su historia. Muy bien, tenemos a los personajes. En este pequeño fragmento extraído del cuento, vamos a reconocer estos dos elementos. Por ejemplo, el tiempo. Si hablamos del tiempo, nos dice, ¿no? Una tarde.
Entonces ya más o menos nos da una referencia, ¿no? En qué tiempo se está realizando las acciones, ¿no? Se están dando las acciones. Una tarde, y también te dice incluso la fecha, ¿no? Que se había concertado esta pelea de gallos para el día 28 de julio. Entonces ya tenemos referencias sobre el tiempo. El espacio en donde, bueno, este cuento fue contextualizado en una ciudad, ¿no? Una ciudad llamada San Andrés de los Pescadores, que queda en Pisco, Ica. Muy bien, entonces aquí también se nos menciona, ¿no? Dónde se va a realizar o se va a celebrar esa pelea de gallos. ¿Ve? Entonces, solo en este pequeño fragmento ya vemos estos dos elementos, ¿no? Mencionando, ¿no? El tiempo y el espacio también. Bueno, pues eso es lo que nosotros ahora vamos a, en este caso, analizar en las diferentes obras y los diferentes fragmentos que hemos colocado por aquí en la clase, ¿ya? A ver, bien, empecemos muchachos presentando los objetivos de nuestra sesión. Comprender y diferenciar el tiempo del relato. Muy bien, el tiempo de la historia. Uno, ¿no? Diferenciar estos dos conceptos. ¿Será lo mismo tiempo de relato que el tiempo de la historia? Muy bien, ahora vamos a verlo. Identificar los diferentes espacios que aparecen en una narración. Como vemos en la imagen, tú cuando lees una obra literaria, ya sea un cuento, una novela, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrarnos pues con diversas realidades, ¿no es cierto?, que el escritor plantea dentro de esa obra literaria, ¿no? Entonces, muchas veces la historia se va a desarrollar en un escenario, puede ser en el campo, en un pueblo, en la ciudad, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí ya vemos el elemento presente del espacio y en un determinado tiempo, ¿verdad? Puede ser en un tiempo presente actual, en un tiempo pasado, en otra época, en otro siglo, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes propuestas, en este caso, ¿no? Ya del autor o del escritor de la obra, y eso es lo que tenemos que analizar nosotros, ¿ya? Muy bien, tiempo y espacio. Entonces, vamos a ver por aquí cómo se desarrollan estos elementos, como bien, ¿no? El tiempo puede ser, en este caso, ¿no? Un pasado, un presente, un futuro, eso lo vamos a ver. Y los espacios puede ser en una localidad, una comunidad de provincia, de repente, en el campo, en los Andes, por aquí en un pueblo, ¿no? Lleno de naturaleza, por ahí en una ciudad, ¿no? Donde vemos solo aristas, paredes, muros, escaleras, puede ser en un colegio, tal vez, ¿no? Muy bien, entonces vamos a verificar y vamos a analizar todo ello. Empecemos con el tiempo, ¿sí? ¿Les parece? Empecemos con el tiempo. Primero, su definición. Este concepto se refiere a la vinculación entre cómo el narrador, la voz del relato, la que nos cuenta la historia, dice, construye el relato. Entonces ahí vamos a hablar de un tiempo del relato, con respecto al orden cronológico de la historia, ¿no? Entonces también tenemos un tiempo de la historia. Para diferenciar tiempo del relato y el tiempo de la historia, por aquí, ¿no? Hemos colocado un pequeño esquemita. Por ejemplo, el tiempo de la historia, como bien por acá me dice, ¿no? Vamos a verlo de la siguiente manera. Una historia se puede dar, en este caso, o el tiempo de la historia se va a dar de manera cronológica, ordenada, ¿no? Entonces, yo puedo iniciar la historia y voy de repente a contarla en días, en meses, en años, y de manera ordenada, cronológica, muy bien, siguiéndome, por ejemplo, ¿no? Con el orden de un calendario, ¿no? ¿No? Entonces va a transcurrir la historia en ese tiempo, ¿no? Días, meses o años, de manera lineal, vamos a decir, ¿no? Ordenada, cronológicamente. Pero por otro lado, tengo también el tiempo del relato. Y el relato sí se puede dar de diversas maneras, no va a seguir este mismo orden, ¿correcto? Por ejemplo, se nos puede contar la historia así, haciendo un traslado al pasado, las acciones que se han dado en un pasado. Por ahí podemos adelantarnos al futuro, entonces por aquí puedo anticiparme a las acciones. Y también por ahí, ¿no? Podríamos de repente iniciar y acabar la historia en el mismo punto. Entonces empiezo a contar la historia de repente desde la mitad, ¿no? De esta, y empiezo con un retroceso, ¿no? Hasta llegar al mismo punto donde inicié, ¿no? Entonces, como se puede dar de una manera circular incluso. Ya esas son las diferentes maneras como me pueden contar el relato y el tiempo, cómo puede transcurrir en el relato. Entonces, por ejemplo, por aquí esta imagen le pertenece pues a una parte de la Odisea, esta epopeya, y bueno, sabemos que cuando nosotros leemos la epopeya, y ya hemos visto en literatura, ¿no es cierto?, universal, literatura griega, clasicismo griego, cómo empieza la Odisea, ¿sí o no?
cuando Ulises está pues en la isla Ogygia, ¿no? Junto a Calipso, y bueno, ¿no? Desde que ya Calipso decide liberarlo para que éste vuelva con su familia, ¿no? Con su familia a Ítaca, ¿no? Entonces él se va a una isla, ¿no? Va a llegar a una isla después que parte de la isla Ogygia, ¿sí? Y se encuentra con el rey Alcino y le empieza a contar todas las peripecias o las dificultades que tuvo que pasar desde que salió de la guerra de Troya hasta que llegó a esta isla, ¿no? Donde quedó muchos años aquí, ¿no? Entonces, la historia va a empezar desde ahí, desde la mitad, ¿no? Del asunto, vamos a decir, y luego poco a poco vamos a volver al mismo punto, ¿no? Como empezó, pero él va a recordar muchas cosas, ¿no? Que le han pasado, ¿ya? Entonces, es medio cíclica, ¿no? Como te puedes dar cuenta. Muy bien, entonces en eso consiste el tiempo del relato, ¿no? Que no tiene un orden establecido, ¿no? No hay un orden lineal necesariamente. En cambio, el tiempo de la historia sí. El tiempo de la historia sí se da de manera ordenada y cronológica, como bien dice aquí la definición, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a clasificar el tiempo, clasificación del tiempo. Vamos a ver que tenemos, ya lo hemos mencionado, primero, un poco más vamos a profundizar el tiempo de la historia, con algunos ejemplos en esta ocasión. Muy bien, el tiempo de la historia, nos dicen, es el tiempo real, el tiempo objetivo de la narración. Puede transcurrir en horas, puede ser minutos, ¿no? Horas, días, semanas, meses o años, ¿no? Se toma en cuenta ello, ese tiempo que transcurren, pues, las acciones dentro de la narración, o sea, de un inicio hasta un fin. Por ejemplo, aquí tenemos una novela, no sé si por ahí reconoces este jovencito, ¿no? Por aquí, ¿no? Con un lazo en la mano, por aquí una carta, ¿no? Triste, acongojado. ¿De quién se trata? Bueno, vamos a hacer referencia a esta novela tan interesante y seguramente que te gustó en su momento cuando desarrollamos este tema, Las cuitas del joven Werther, ¿no es cierto? Muy bien, una novela que pertenece al romanticismo europeo, alemán, muy bien. Y sabemos que esta novela, pues no, fue escrita, vamos a decir, o recopilada mediante cartas, ¿no? ¿No? Mediante cartas. Esa es la intención del escritor, ¿no? Crear un falso editor dentro de la historia para darle mayor credibilidad o verosimilitud a esta historia, ¿no? Y que el lector se identifique así también con ella, ¿no? Contarte todas las penas amorosas de este jovencito, ¿no? Que vive un amor no correspondido de cierta manera. Pero nos vamos a dar cuenta que en esas supuestas cartas que se encuentran de este joven Werther, mira, tienen fecha, ¿no? Están fechadas, ¿no? 4 de mayo de 1771, 20 de diciembre de 1772. Entonces, si te das cuenta, el orden, ¿no? Que se da es así lineal, ¿no es cierto? Vamos a ver que las fechas, ¿no? Van de menos a más, ¿no? Entonces va avanzando, ¿no? Año tras año. Bien, por aquí nos dicen las cuitas del joven Werther en esta novela, el tiempo de la historia abarca desde el 4 de mayo del año 71, 1771, y se va hasta el 20 de diciembre del 1772. ¿Sí? Entonces el orden es lineal y ordenado cronológicamente, ¿no? Muy bien, entonces ese sería el tiempo de la historia de esta novela. Muy bien, ahora sí vamos a definir el tiempo del relato. A ver, vamos a entender un poquito más sobre el tiempo del relato, ya más o menos te he explicado, ¿no? Nos dice, es el orden en que el narrador presenta los hechos. Y necesariamente ese orden no va a seguir, pues, ¿no? De repente, ¿no? Esa secuencia que debería seguir, ¿no? Ese orden lógico o cronológico, ¿ya? Entonces te pueden plantear la historia de diversas maneras, ¿no? Estos pueden ser representados de dos maneras, de una manera natural, por aquí, ¿no? ¿No? Contada, ¿no? El tiempo relato contado de una manera natural o también de una manera artificial. Entonces el tiempo del relato se va a subdividir a la vez, ¿no? En un tiempo natural y un tiempo artificial, ¿ya? Muy bien. Entonces veamos el orden natural. Primero, cuando se da el orden natural en el tiempo del relato, dice, los sucesos se presentan en orden lógico. O sea, la historia va a tener un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace, ¿correcto? Ya, vamos a ver ello. Entonces, como bien me dice por acá, también a la vez cronológico, ¿no? Sin alteración temporal, no va a haber saltos temporales, del presente me voy al pasado, luego vuelvo nuevo y sigo con la narración, no.
¿ya? Eso no se va a dar. Este es el orden natural. Entonces, por ejemplo, te hemos colocado aquí esta novela, que también ya hemos visto en literatura, en alguna de nuestras clases pasadas, hemos hablado del realismo, ¿verdad? Europeo, y mencionamos, en el realismo hablamos de esta novela, miren. Si reconoces por ahí las imágenes, ¿qué novela se trata, no? Por acá tal vez esta imagen te ayuda a darte cuenta, ¿no? Mira acá un joven con hacha en mano, ¿no? Tratando de, en este caso, ¿no? Atentar en contra de la vida de esta anciana. Ya sabes de qué novela es, ¿no? ¿Qué novela estamos hablando? ¿De qué novela? Muy bien, efectivamente, estamos hablando de la novela Crimen y Castigo, ¿no es cierto? Que le pertenece a Fedor Dostoyevsky. Pero ya, vamos a ver, ¿no? Nos dice, en esta novela los hechos se desarrollan en el orden natural, ya que empieza con un inicio y ahí se da pues la presentación del protagonista, en este caso de Rodia o Rodion Raskolnikov, ¿no? Como se presenta como un joven, un estudiante de derecho, ¿no? Que en este caso sufre muchas necesidades, ¿no? Económicas principalmente, ¿no? Luego, se da el desarrollo, ¿sí? Muy bien. En este caso, pues, del relato, el desarrollo de la historia, y bueno, acá, por ejemplo, tenemos a Rodion, ya cuando está hablando con Marmeladov, ¿no? Y Marmeladov le empieza a contar, pues, toda su vida, y él también, pues, lo escucha, ¿no? Y así también se va a involucrar con este personaje. Entonces, en el desarrollo se da la exposición de su propósito. Todos estos acontecimientos, estas acciones que suceden, lo orillan al protagonista, Rodion, a que esa idea un tanto loca o absurda que se le cruzó alguna vez por la cabeza, la de asesinar a la vieja usurera, a Leona Ivanova, se consolide, ¿no? Se ratifique en todo caso, ¿no? Y se le quede ahí esa idea fija, clavada en la mente, ¿no? Bueno, luego se da, pues ya una vez que él se decide, ¿no? Ya que quiere hacer o matar dos pájaros de un solo tiro, por un lado, solucionar sus problemas económicos y por otro lado quiere deshacerse de esta anciana porque la considera, ¿no? Un ser dañino para la sociedad, ¿no es cierto? Así la califica, ¿no? Como si fuera un bicho, un piojo, ¿no? Así menciona, ¿no? Así se menciona. Muy bien, entonces, una vez que ya se consolida esa idea, sabemos que en el nudo de la historia, en la parte más importante, se da el asesinato, pues, de la vieja usurera, ¿no es cierto? Se da el asesinato. Y ya luego de eso sabemos lo que sucede, pues no, Rodion va a estar lleno de culpa y remordimientos, con ayuda de Sonia, otra personaje de la historia, ¿verdad? Muy bien, él decide entregarse, ¿no? Y bien pagar sus culpas en la cárcel. Se da el desenlace, arrepentimiento en la cárcel, ¿verdad? Y se regenera, ¿no? Cambia de pensamiento, pues ya no piensa que es un ser superior, que puede matar a quien le dé la gana, ¿no? Entonces no se puede tomar la justicia por las manos ni creerse superiores a otras personas. Muy bien, entonces, miren muchachos, ¿no es cierto? Aquí podemos ver en esta novela realista, Crimen y Castigo, que se ha seguido un orden natural nada más porque se ha desarrollado, ¿no es cierto?, la estructura de la novela, ¿no? Así respectivamente, ¿no? Un inicio, luego un desarrollo, un nudo y un desenlace. Como dice acá, en orden lógico y cronológico, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver, en este caso, ¿no? El orden artificial. En el orden artificial nos dice, ¿no? Implica una alteración de la temporalización tanto a nivel lógico como cronológico. Una alteración, ¿no? Alteración, ¿ya? Entonces, aquí sí podemos evidenciar tal vez saltos temporales, ¿no? El narrador puede romper la linealidad de distintas maneras, Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Odisea, se da un traslado al pasado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a Ulises, cuando ya está reunido con el rey Alcinos, ¿no es cierto?, el rey de los feacios, como él cuenta todo, como te comentaba, ¿no? Todo lo que le sucede desde que salió de Troya, ¿no? Hasta que llegó a la isla Ogygia, ¿no? Donde estaba ahí, pues, con Calipso, con esa ninfa, ¿no? Entonces, mira, en la Odisea, cuando Ulises asume la narración y relata sus pasadas aventuras, hay un traslado al pasado en este caso. Bien. Por otro lado, tenemos también otro ejemplo, en la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, se nos narran las historias de personajes de distintas generaciones
que se desarrollan pues de forma paralela, ¿no? Simultánea o a la vez, ¿no? Entonces así se te va contando la historia. Son 7 generaciones y a veces por los nombres de los personajes podemos, si no estamos atentos a la historia, ¿no? Podemos perdernos un poco de esta, ¿no? No entenderla, porque no se sigue necesariamente un orden cronológico lógico, ¿no? Te cuenta primero de, por ejemplo, ¿no? De un personaje que pertenece a la primera generación y luego ya te están mencionando de un personaje de repente que pertenece a la cuarta generación y como los nombres son parecidos, ¿cierto? Entonces no sigue ese orden lineal, ¿no? Muy bien. Entonces aquí las historias se entrecruzan o se dan de manera paralela. Y también podemos ver que como parte del orden artificial en el tiempo del relato se dan las anticipaciones, se anticipa la acción. Por ejemplo, en la novela, una novela indigenista llamada El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, al inicio de la novela, nada más cuando estamos leyéndola, se menciona, ¿no? La aparición de una culebra que se le presenta pues ahí, ¿no? A uno de los personajes principales de esta historia, el alcalde Rosendo Maqui. Pero esa culebra, de acuerdo a las supersticiones andinas que tiene ahí la comunidad, ¿no? Augura algo malo, ¿no? Algo malo va a pasar. Y efectivamente, ¿no? Ya Rosendo Maqui lo presentía, y sí, pues, ¿no? Se da, ¿no? Se va a dar algo malo dentro de la novela, ¿no? Primero muere la esposa del alcalde, y la comunidad también cae en desgracia, porque los comuneros son expropiados de su tierra. Ya cuando lleguemos un día a analizar esta novela, porque vamos a llegar a desarrollar este tema de indigenismo, muchachos, se van a dar cuenta. Entonces también en algunas novelas o cuentos se pueden dar las anticipaciones. Entonces mira, el orden artificial corresponde a esa alteración, ¿no? El narrador puede de cierta manera contarnos la historia de diferentes maneras, ¿no? Con estos quiebres en el tiempo, con estos quiebres en el tiempo. Muy bien, bueno, ahora hablemos del espacio. ¿Cómo se desarrolla el espacio, ¿no? ¿En qué espacios? A veces puede ser, como te había dicho, en una villa, en un pueblo, en una ciudad, ¿no es cierto? Por ahí puede ser de repente en el puerto, cerca al mar, en un cuarto, en una casa, un castillo, en diversos lugares, ¿no? Entonces, a eso le llamamos espacio. Entonces, el espacio es el conjunto de componentes físicos, que estos pueden ser lugares geográficos, ¿cierto? Puede ser un desierto por ahí, ¿no? De repente, ¿no? Puede ser una montaña, una cordillera, etcétera. Pueden ser interiores de una casa, ¿no? Las decoraciones, todos los elementos físicos forman parte, pues, del espacio o la escenografía, ¿ya? Pueden ser objetos. Estos, pues, estos componentes físicos sirven de escenario, dice, para la acción y el desplazamiento de los personajes. Muy bien. Entonces, por ejemplo, por acá tenemos esta imagen que hemos tomado como referencia para poder mostrar todo ello, ¿no? El espacio compete, pues, como bien dice, a lugares, pueden ser interiores de una casa, por aquí, ¿no? Puede ser la sala, el cuarto del protagonista, podrían ser algunas decoraciones que están presentes, una lámpara, un poste, ¿no es cierto? Un faro, etcétera. También podrían ser objetos que están por ahí, todo forma parte, ¿no? Del espacio, ¿ya? Muy importante, muchachos. Cuando hablamos de espacio, no solamente hablamos de componentes físicos y ya, ¿no? También los escritores suelen asociar los espacios que representan en sus obras con, de cierta manera, pues, ¿no? Con los personajes, tal vez, ¿no? Por ahí con los sentimientos de los personajes, el estado anímico del personaje, una valoración del personaje, que puede ser buena o mala. Vamos a leer por acá esta nota muy importante. Dice: aunque el espacio corresponde a los elementos físicos que rodean a los personajes, también estos espacios pueden adquirir, nos dice, connotaciones, ¿no? Entonces nosotros le podemos dar cierta valoración, dependiendo de nuestra apreciación, nuestra opinión, ¿no? Que adquieren valores positivos o negativos dentro de la narración. Así, por ejemplo, la miseria, la suciedad y el desorden se manifiestan en Crimen y Castigo. Esta novela, Crimen y Castigo, está contextualizada en una ciudad, ¿no? En un lugar, entonces estamos hablando de un espacio urbano, ciudad,
muy bien, pero es San Petersburgo, pero no te muestran el lado bonito de la ciudad, sino el lado en donde hay mucha miseria, ¿no? Personas que se dedican por ahí a la prostitución, obreros, desempleados, ¿no? Donde vemos de repente por ahí mendigos, limosneros, ¿no? Hambrientos, pues, ¿no? Pidiendo, pues, la caridad de las personas, ¿no? Entonces vamos a ver por ahí alcohólicos, ¿no? En los bares. Entonces todo esto te va a mostrar el lado sórdido de la ciudad. Y todo esto está justo relacionado, pues, ¿no? A la realidad de los personajes. Cómo era Rodión, no era pobre, cómo era Sonia, cómo era Marmeladov, él era alcohólico, ¿no? Sonia era prostituta, ¿no? Rodión era un joven intelectual, sí, estudiante, pero pobre también, ¿no? Entonces se relaciona, el espacio tiene que ver también o te refleja lo que son los personajes, ¿no? De acuerdo a su entorno. Otro ejemplito, por ejemplo, en la Metamorfosis, tú sabes que todo se desarrolla, mayormente la historia, cuando Gregorio Samsa está pues en su cuarto, en su dormitorio, entre esas cuatro paredes, ¿no? Y ese espacio, ¿no? ¿Qué nos representa a nosotros en la obra? Nos representa, como bien dice aquí, la rutina y la cotidianidad, ¿no? Esto de estar en un lugar encerrado y bueno, pues no hacer algo diferente, ¿no? Caer en una rutina, una cotidianidad, ¿no? En la soledad por ahí que siente el personaje al estar ahí aislado, ¿te das cuenta? Otro ejemplo, por ejemplo, en el cuento El sátiro sordo, que pertenece al libro Azul de Rubén Darío, se menciona pues a un personaje mitológico, un sátiro, que vive pues en abundancia, ¿no? Por eso, y ¿dónde? En una selva, en un bosque, ¿no? Entonces por ahí esa exuberancia del bosque en el cuento sátiro sordo adquiere, nos dicen significados que aportan a la comprensión pues de la historia, ¿no? Entonces siempre los espacios están relacionados, ¿no? Como alguien puede vivir de repente en la abundancia, y sin embargo, no apreciarla tal vez también, ¿no? No apreciarla, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a clasificar a los espacios, muchachos. Primero, por la posibilidad de desplazamiento que tienen los personajes, ¿ya? Esa posibilidad de desplazamiento que tienen los personajes. Bien, vamos a clasificarlo en espacios abiertos y vamos a clasificarlo en espacios cerrados. Empezamos con los espacios abiertos, ¿ya? Nos dice, estos espacios abiertos se relacionan con la posibilidad de desplazamiento, ¿no? Y presentan diversidad de elementos en su presentación. ¿Ya? Muy bien, entonces yo podré identificar un espacio abierto, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, ¿no? No importa, pero donde yo voy a clasificarlo así porque los personajes van a poder desplazarse y a la vez esos lugares pueden conectarse con otros lugares también, tener comunicación, ¿no? Por eso es un lugar abierto, ¿ya? Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí te hemos colocado, ¿no? La Odisea, un pequeño mapa de todos los lugares, de todo el recorrido que, por ejemplo, realizó el personaje principal, que fue Ulises, ¿no? A quien le llamaban Odiseo, ¿no? Entonces, él, para poder llegar a su casa, a su reino Ítaca, tuvo que pasar por muchos lugares, muchas ciudades, ¿no? Conocer diversos pueblos con diferentes costumbres, ¿no? Diferentes reyes, etcétera, ¿no? Entonces, mira, obviamente el lugar que se representa en esta epopeya es un lugar, ¿no? O un ambiente abierto, un espacio abierto, ¿ya? Porque hay posibilidad de desplazamiento del protagonista y también, ¿no? Interrelación, ¿no? Entre los personajes. Vamos a leer por acá un pequeño fragmento de la obra. Dice, dime, musa, de este hombre ingenioso, está refiriéndose a Ulises, que vagó tanto tiempo después de haber destruido la ciudadela de Troya. Dice, vio las más populosas ciudades y conoció su espíritu. Entonces ahí ya puedo darme cuenta que este personaje, el hombre ingenioso, ¿no? Recorrió varias ciudades, ¿no? Y conoció su espíritu, ¿no? O sea, su esencia, sus culturas. Y sufrió en su corazón muchos males sobre el mar por cuidar la propia vida y el regreso de sus compañeros, ¿no? Entonces él, obviamente, cuando sale de Troya, sale con muchos hombres, con sus soldados, pero en el camino pues van muriendo, ¿no? Van muriendo, no se pueden salvar.
Bien, en la Odisea, por ejemplo, aquí ya, ¿no?, puntualizamos, dice, Ulises se desplaza pues por diversos lugares del Ponto, ¿no?, del mar, ¿no?, y conoce las costumbres y personas de muchos pueblos, de muchos pueblos. Bien, claramente el espacio en la Odisea es abierto, abierto, ¿no?, si me refiero a todas las ciudades que recorre. Ahora vamos a ver los lugares o los espacios cerrados. Un espacio cerrado se relaciona con la reducida posibilidad de desplazamiento y acción de los personajes, ¿verdad? Así como la escasa posibilidad de interacción con otros espacios. Entonces podríamos tener lugares como cuartos, habitaciones, una celda, de repente, ¿no?, la prisión, podría ser un colegio, podría ser una hacienda, un castillo, ¿no? Entonces, lugares cerrados donde se desarrolla toda la historia, ¿no? Y en ningún momento se va más allá. Por ejemplo, ya reconociste, ¿no?, la imagen. Aquí tenemos un claro ejemplo de un espacio cerrado. En la novela La Metamorfosis de Franz Kafka, la mayoría de las acciones, ¿no?, se dan en el cuarto de Gregorio, ¿no?, o incluso en su casa nada más, ¿no?, por ahí en la sala, ¿no?, en el pasillo, no más, no sale, en ningún momento te dice que ellos salgan a la calle o por ahí por el parque, no se menciona en la novela eso, ¿ya? Por ejemplo, aquí si nos enfocamos en la habitación de Gregorio, a ver, dice, su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente reducida, ¿no?, pequeña, aparecía como de ordinario entre sus 4 harto conocidas paredes. Harto conocidas paredes, ¿no? Entonces, como habíamos leído, ¿no?, el cuarto o la habitación de Gregorio nos representan eso, ¿no?, la monotonía por ahí, ¿no? Sí, la rutina también, ¿no? La marginación, la soledad, ¿no?, el encierro, ¿cierto? Muy bien, dice. Entonces, dice, si bien en la Metamorfosis los personajes se desplazan por las distintas habitaciones de la casa, ven reducida pues su posibilidad de desplazamiento a estos límites, ¿no? Solamente en la casa sucede todo, ¿no? A excepción del final, en la parte final ya de la novela, ¿no?, se menciona que salen a pasear, papá, mamá y Grete, la hermana de Gregorio, ¿no? Grete. Y bueno, pues no solamente en ese momento, pero en todo lo demás de la novela, todo transcurre en la casa o en la habitación de Gregorio. Entonces, es un espacio cerrado. Pero ojo, muchachos, no hay que limitarnos a pensar que un espacio cerrado siempre va a ser solamente una habitación, una celda, ¿no? Puede ser un castillo. Por ejemplo, en La ciudad y los perros, esta novela de Mario Vargas Llosa, también se representan ambos tipos de espacios, entre abiertos y cerrados. Si tengo que mencionar un ambiente cerrado, un espacio cerrado, me referiría al Colegio Leoncio Prado, donde se dan, ¿no?, todas las acciones de los cadetes, ¿no? Y si tendría que hablar de espacios abiertos, también se da dentro de la novela, porque hay momentos en donde los cadetes salen y van recorriendo todas las calles de Lima, ¿no? Principalmente por ahí de Chorrillos, Callao, Miraflores, ¿no? Se menciona en la novela, ¿ya? Entonces, en una misma obra pueden haber espacios abiertos y cerrados también, Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de espacios por el tipo de edificación. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, primero los espacios urbanos, ¿no? Urbanos siempre lo vas a relacionar a ciudad, ¿ya? A ciudad. Entonces dice, el espacio urbano se conforma pues de agrupaciones o de edificaciones que sirven de vivienda a personas que pertenecen a diversas clases sociales. Normalmente se vinculan a las ciudades. Bueno, cuando hablamos de un espacio urbano, entonces vamos a encontrar a personas que, bueno, tienen distintos trabajos, profesiones, por ahí pueden ser obreros, intelectuales, ¿no? Personas que trabajan en oficinas, ¿no? Con un tipo de oficio administrativo, ¿sí? Entonces vamos a tener de todo, ¿no? Todo tipo de clases sociales, alta, media, baja, tal vez, ¿no? Y con diferentes actividades también, ¿no? Que se dedican a diferentes actividades, ¿sí? Y obviamente en una ciudad como hay edificios, ¿no? Todas las casas mayormente, ¿no? Con ¿no? Hacinadas un poco, ¿no? Hay mayor conglomeración, ¿no es cierto?
casas juntas, ¿no? Muy bien, ciudad, y todo de pavimento, cemento, por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la novela, ¿no? Crimen y Castigo, como ya te había mencionado, ¿no? Se contextualiza en la ciudad de San Petersburgo, y en esa ciudad, pues cuando se describe mercados, calles, tabernas, fábricas, ¿no es cierto? La ciudad en sí, todo se da en la ciudad, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen. Por lo demás, aquel barrio era de tal índole que allí nadie se fijaba en la ropa. La proximidad del mercado de Leno, la abundancia de establecimientos conocidos y sobre todo el vecindario, compuesto de comerciantes que se aglomeran en esas calles y callejuelas céntricas de San Petersburgo. Entonces ya podemos determinar el espacio, ¿no? Es un espacio urbano, por todas las características. Muy bien, a ver, aquí un análisis. En Crimen y Castigo, los personajes se desplazan pues por calles y edificaciones que aunque en condiciones de miseria corresponden a la ciudad. Claro, corresponden a la ciudad, ¿no? De San Petersburgo. Bien, y también dentro de esta clasificación tenemos obviamente al espacio rural. Muchas obras se van a contextualizar en el campo, ¿no? Mayormente en la naturaleza. A eso le vamos a llamar un espacio rural, ¿no? Entonces, estas se relacionan con el campo y no presentan muchas edificaciones, mayormente cuando tú te vas a un pueblo, tal vez, ¿no? A provincia, ¿sí? A una región, las casas son más alejadas, más distanciadas, ¿no? No es como en una ciudad, ¿no? Casa, así, bastante pegadas, ¿no? En el campo es más libre, ¿sí? Muy bien, entonces no hay muchas edificaciones, sus habitantes suelen dedicarse principalmente a estas actividades económicas primarias, ¿no? Ya no tanto industria, sino por ahí a la ganadería, puede ser a la agricultura, puede ser al pastoreo, puede ser a la minería, ¿no? Esas son sus principales fuentes de ingreso en el campo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una parte también, la obra La Odisea, no sé si reconoces por aquí, aquí está el cíclope Polifemo, a quien Ulises lo ciega, ¿se acuerdan? Entonces acá tenemos un fragmento. El cíclope empujó los carneros de sus rebaños hacia los pastizales, y las hembras balaban en los establos, ¿no? Balar es el sonido que hacen pues las ovejas, ¿no? Porque no había podido ordeñarlas y sus ubres estaban cargadas. Entonces, ¿por qué te colocamos este ejemplito, no? Parte de la Odisea, porque el cíclope, como te das cuenta, era un pastor, ¿no? Entonces, ¿se dedicaba a qué actividad? Se dedicaba pues al pastoreo, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Sí? Te das cuenta, entonces vivía en el campo y también vivía en una cueva, ¿no? Así se describe, su casa era una especie de cueva. Entonces, un lugar rústico en el campo y se dedica a una actividad primaria también. En el viaje a Ciclopea, ¿no? Por ejemplo, Ulises dice en la Odisea, se nos presenta un escenario rural, ya que la vivienda de Polifemo, ¿no? El cíclope, es bastante rústica y este se dedica al pasto, al pastoreo, al pastoreo. ¿Ya? Muy bien, entonces espacios rurales podemos verlo por aquí, por ejemplo, en la Odisea, podríamos verlo en el mundo de Sancho y Ajeno, incluso en las cuitas del joven Werther, ¿no? Hay parte que se representa en ciudad, pero parte que se representa en un pueblo también. Entonces tiene ambos, ¿no? Puede ser un lugar urbano, pero también escenarios rurales dentro de la novela. Muy bien, a ver, vamos a practicar un poquito, a ver si podemos reconocer, ¿cierto? Si podemos reconocer aquí los tipos de espacio y tiempo también dentro de estos fragmentos. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño cuento, un resumen, una síntesis del cuento El Rey Burgués, que le pertenece pues a Rubén Darío y se encuentra en el libro Azul. Nos dice, en ese cuento, El Rey Burgués, un poeta es llevado a la corte, dice, de un rey, donde se le humilla, designándole como trabajo el tocar una cajita de música. A la llegada del invierno y debido al olvido del rey sobre el poeta, este se muere de frío, ¿no? Aquí en la imagen tenemos al poeta que está tocando la manivela de una cajita de música, ¿no? El rey le da ese oficio para que él pueda comer, dice, a cambio de una pieza de pan, tú deberás tocar solo esta cajita musical, ¿no? Lo limita a eso, ¿no?
O sea, no deja que él desarrolle su imaginación, creatividad, lo que él sabe hacer, ¿no? El poder de la palabra. Solo quiere que toque la cajita musical, porque el rey burgués es un rey poderoso, opulento, con muchas riquezas, pero no entiende nada de arte. Entonces, el arte de su palabra, de este poeta, a él, ¿no? Lo aburre. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo no quiero escucharte, solo toca la cajita musical. Ahí podemos ver, ¿no? En este cuento, un poquito esta marginación del artista, ¿no? Cómo el poder, ¿no? De un rey se impone ante los artistas también, y no es valorado el arte aquí, ¿no? No es valorado el arte. Muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos a reconocer un poquito, mira, te quería compartir un poquito de este cuento, entonces voy a un ratito compartir por aquí con ustedes, ¿ya? También, ¿no? Tengo por aquí un pequeño fragmento nada más de ese cuentito, a ver si por ahí lo podemos leer un poquito más, ¿ya? Entonces aquí está, quiero leer solo pequeños fragmentos porque no podemos leerlo todo. Ahí está, mira. ¿Sí? Espero que se esté viendo en la pantalla. Se tiene que ver, mira, El rey burgués, dice, ¿no? De Rubén Darío. A ver, vamos a leer. Vamos a enfocarnos en el tiempo, en el espacio, a ver si podemos reconocer aquí. Dice, amigo, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Un canto alegre, así como para distraer las hermosas y grises melancolías, helo aquí. Entonces, hay alguien que empieza a contar la historia del rey burgués, dice, había en una ciudad inmensa y brillante un rey poderoso que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas flamantísimas, galgos rápidos y monteros, con cuernos de bronce que llenaban el viento con sus fanfarrias. ¿Era un rey poeta? No, amigo mío, era el rey burgués. El rey burgués. Era muy aficionado a las artes el soberano y favorecía con gran largueza a sus músicos, a sus hacedores de ditirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de esgrima. Muy bien, por acá voy a irme a esta parte, ¿ya? Dice, el rey tenía un palacio soberbio, donde había acumulado riquezas y objetos de arte maravillosos. Llegaba a él por entre grupos de lilas y extensos estanques, siendo saludado por cisnes de cuellos blancos antes que por los lacayos estirados. Muy bien, dice, buen gusto. Subía por una escalera llena de columnas de alabastro y de esmaragdina, que tenía a los lados leones de mármol como los de tronos salomónicos. Refinamiento. Si te das cuenta, hasta aquí hablan, ¿no? De todo, ¿no? La situación ostentosa del rey burgués, ¿no? O sea, tenía muchas riquezas, muchos sirvientes, muchos trabajando para él, incluso artistas, pintores, escultores, etcétera, ¿no? Tenía de todo, pero la cuestión está, ¿sabría él apreciar ese arte o solamente quería ostentar y se apoderaba de todo, ¿no? De todo lo bello y lo bonito, ¿no? Muy bien, pero por acá vamos a ver. Un día, me voy a saltar hasta esta parte, ¿ya? Dice, un día le llevaron una rara especie a ese rey burgués, dice, de hombre ante su trono, donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y baile. ¿Qué es eso?, preguntó. Le dijeron, señor, es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, cistontes en la pajarera. Dice, un poeta era algo nuevo y extraño para él, o sea, él tenía que tenerlo, ¿no? Como una colección nada más, ¿no? Como un capricho. Y dice, dejadle aquí. Y el poeta, señor, no he comido. Y el rey le dice, habla y comerás. Entonces comenzó el poeta a hablar, dijo, señor, a tiempo que yo canto el verbo del porvenir, he tenido mis alas al huracán, he tendido mis alas al huracán, he nacido en el tiempo de la aurora, busco la raza escogida que debe esperar, con el himno en la boca y la lira en la mano, la salida del gran sol. Muy bien, por acá dice, he acariciado a la gran naturaleza y he buscado el calor del ideal, el verso que está en el astro en el fondo del cielo. Muy bien, y así, ¿no? Él le sigue hablando y le sigue hablando todo lo que él puede hacer. Y le dice, señor, el arte no está
en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre y pinta con luz. Muy bien, oh, la poesía, y bien, los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Entonces estaba hablando y hablando de lo bonito que es el arte, y obviamente que no se compara con todos los lujos que él tiene, sino está describiendo lo que realmente es arte, y el rey lo interrumpe. El rey interrumpió y dice, ya habéis oído qué hacer, y un filósofo al uso le dice, si lo permitís, señor, puede ganarse comida con una caja de música, ¿no? Entonces el rey no le convence todo lo que él dice. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por este poeta, no? Y le recomiendan, ¿no? Mira que toque una cajita de música. Dice, podemos colocarlo en el jardín cerca de los cisnes para cuando os paséis. Entonces, cuando el rey tenía ganas de pasear por su jardín, iba a tener ahí al poeta tocando la manivela de la cajita musical, ¿no? Nada más. Sí, dijo el rey, dirigiéndose al poeta, daréis vueltas a un manubrio, cerraréis la boca, o sea, no hables, ¿no? No me interesa lo que tengas que decir, solo toca la cajita musical. Haréis sonar una cajita de música que toca valses, cuadrillas y galopas. Como no prefiráis moriros de hambre. O sea, si no quieres tocar la cajita, bueno, pues entonces morirás de hambre, ¿no? No habrá pieza de pan para ti. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas ni de ideales. It, ¿no? Vete de aquí. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de la posición del rey burgués con el poeta, ¿no? Contra el poeta. Bueno, quería compartir esa pequeña lectura contigo. Ahora volvemos por aquí a nuestro material. ¿Ya? Ahí está, volvemos a nuestro material. Y bueno, ya conociendo un poquito de qué trata este cuento, que solamente son unas 4 o 5 páginas, ¿sí? Que puedes leerlo por ahí, puedes buscar en internet, descargar un PDF y lo puedes leer. Vamos a ver, vamos a analizar lo siguiente. Por ejemplo, el tiempo de la historia del rey burgués nos dice, se da con un inicio pues indeterminado, ¿no? Porque hay alguien que empieza a contar, mira, había un rey burgués, pero no te dicen ni el momento, ni cuándo, ni en qué año, ¿no? No te dicen. Entonces, el inicio, el tiempo es indeterminado hasta la llegada del invierno, porque cuando llega el invierno es cuando pues el pobre poeta muere de frío y del olvido, ¿no? El rey no sale a darle su pieza de pan y bueno, el poeta fallece. ¿Ya? Entonces más o menos tenemos esa referencia, con un inicio indeterminado hasta la llegada del invierno. El tiempo del relato, vamos a ver, se sigue un orden natural, hay un inicio, hay un nudo y un desenlace en la historia. Y se da en un espacio cerrado, los personajes se circunscriben a las actividades de un palacio. O sea, todo se desarrolla en el palacio o por los jardines del palacio nada más. ¿Sí? Muy bien. A ver, por acá tenemos otro cuento. Por ejemplo, también El sátiro sordo, que le pertenece a Rubén Darío también. ¿Sí? Muy bien, un sátiro, una criatura mitológica que pues vamos a decir, ¿no? Que goza con el dolor de otros, siente placer cuando ve sufrir a otros, ¿no? Esa es la particularidad de un sátiro, ¿no? Dicen, en Sátiro sordo, Orfeo, que es otro personaje mitológico que toca pues la lira, dice, pide permiso al sátiro, pero el sátiro no escuchaba, por eso es el sátiro sordo, dice, para quedarse en su jardín, ¿no? El sátiro sordo vivía rodeado de abundancia, en un bosque, en una selva, ¿no? Frutos, animales, plantas, ¿no? Entonces, en exuberancia, ¿no? Abundancia. Después de la consulta con sus consejeros, el sátiro tenía 2 consejeros, por un lado una alondra, la alondra, y por otro lado un burro. El sátiro decide expulsar al músico legendario. Como el sátiro no puede escuchar, por más que Orfeo se esmeraba en tocar pues bellas melodías para él, para que pueda quedarse en ese lugar, bueno, el sátiro no escucha nada, ¿no? Es indolente, indiferente a su música. Pide consejo a la alondra y al burro. El burro le dice no, que no se quede. La alondra le dice que sí,
¿no? Pero el sátiro no hace caso, ¿no? No hace caso, ¿no? Entonces le hace caso a su consejero, el burro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver por acá el tiempo de la historia. También se presenta un inicio indeterminado y se da solamente como los personajes son mitológicos, entonces tenemos referencia de la era mitológica. El tiempo del relato sí sigue un orden natural, hay un inicio, un nudo y un desenlace. El espacio que se presenta, como es en la naturaleza, en un bosque, ¿no? En la selva, es un espacio rural, ¿ya? Porque se describen campos y bosques donde vive el sátiro. Ahí está, ¿ya? Muy bien, a ver, practiquemos un poquito más. Tenemos aquí dos ejemplos más. Por ejemplo, en otro cuento también de Rubén Darío llamado La Ninfa, vamos a ver, vamos a analizar también estos elementos, pero vamos a ver, a leer un poquito de qué trata este cuento. En La Ninfa, el poeta asiste a una tertulia, o sea, a una reunión en un castillo de una famosa actriz. A la mañana siguiente, nos dice, el protagonista es sorprendido por la aparición de una ninfa que sale del estanque. Ya en el almuerzo, Lesbia menciona el hecho de manera coqueta frente a sus comensales. Lesbia es la actriz, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver cómo podemos por aquí identificar a estos elementos. Por ejemplo, el tiempo de la historia, como me dice por acá que ellos se reúnen en una tertulia y luego dice a la mañana siguiente, se asume que es de noche, ¿no? Muy bien, por eso colocamos por aquí. El tiempo de la historia abarca desde la noche pasada hasta el almuerzo del día siguiente. Esa es la referencia que tenemos. El tiempo del relato, vamos a ver que sigue un orden también natural, un inicio, un nudo y un desenlace. Y vemos que el espacio se da en un espacio cerrado, ¿no? Porque los personajes se ciñen a las habitaciones de un castillo, de un palacio, ¿no? Entonces, el espacio es cerrado. Por último, muchachos, tenemos por aquí un cuentito también de Rubén Darío, El pájaro azul, ¿sí? Donde un jovencito llamado Garcín, era un estudiante, deambula por diversos lugares de la ciudad de París, ¿no? Es un joven que también, pues, ¿no? Tenía el arte en las venas, era un poeta también, pero él se siente atrapado e incomprendido por su familia, es así que decide irse a la ciudad de París para que pueda ser aceptado y también, ¿no? Con sus preferencias y lo que él ama, ¿no? Que es el arte. Entonces, por aquí se mencionan los lugares de París, el Café Plombier, por ejemplo, se menciona que está en París, bulevares y hasta campiñas cercanas. Tras un ultimátum de su padre para que retorne a llevar los negocios de la familia, Garcín decide suicidarse. Entonces Garcín era un joven atormentado de cierta manera, o incomprendido, mejor dicho, tanto por la familia quería pues que trabaje, que lleve el negocio familiar, pero él no quería ese destino, ¿no? Él quería, en este caso, liberar ese pájaro azul que tenía aquí atrapado. O sea, él le llama pájaro azul, ¿no? A su creatividad, a su imaginación, ¿no? Al arte en sí. Y bueno, como ya no es comprendido, ¿no? Tanto por la sociedad, incluso por la familia, la única manera que él tiene de liberar su pájaro azul de esa jaula es con la muerte, ¿no? A través del suicidio. Tiene un final triste este cuento, ¿no? Pero también el tema, si te das cuenta, es esto, ¿no? De la incomprensión del artista, ¿no? La marginación del artista. Vamos a reconocer estos temas en este pequeño cuento. Primero, el tiempo de la historia. También es indeterminado el inicio, pero aparentemente solo transcurren algunos meses cuando giran todas las acciones, ¿no? O se dan las acciones. Tiempo del relato, se sigue un orden natural, hay un inicio, un nudo y un desenlace. Y el espacio es urbano porque te mencionan París, ¿no es cierto? Es una ciudad. Muy bien, entonces predominantemente es urbano porque los lugares que se mencionan es París, dentro de París, cafés, bulevares, calles, etc. Muy bien. Entonces, esos son los dos elementos que nos faltaba analizar en el tema de narratología, muchachos. Bueno, como siempre, la bibliografía, ¿no? Se te brinda aquí para que tú también puedas consultar o tener referencia, pues, de dónde nosotros tenemos, pues, la información, ¿no? Que se te presenta. Muy bien, espero que hayas comprendido
pues los conceptos, ¿no? Y también, bueno, nos sirva para poder resolver nuestra práctica dirigida. Bien, ahora muchachos, vamos a resolver nuestra práctica, ¿sí? Voy a compartirla. Por aquí está. Muy bien, vamos a responder. Son 6 preguntitas que tenemos y vamos resolviendo por aquí, ¿sí? Muy bien, empecemos con nuestra resolución, muchachos. A ver, tenemos por aquí la pregunta número 1. Dice, con respecto a los tiempos del relato, se puede afirmar que, ahora vamos a ver, tiempos del relato, nos dice, ¿no? El llamado orden natural está más presente en las obras de vanguardia. Bueno, cuando nosotros hablamos de obras de vanguardia, es decir, ¿no? En la narrativa donde ya el vanguardismo influenció, mayormente los escritores vanguardistas decidieron romper esquemas, ¿no? Entonces no van a seguir un orden natural, no un inicio, un nudo, un desenlace, mayormente ellos van a seguir un orden artificial, porque esas técnicas novedosas, modernas que introducen en la narrativa, justamente se evoca eso, ¿no? Es saltos temporales, por ahí desorden en la historia, ¿sí? Entonces, la primera afirmación sería incorrecta, ¿no? El orden natural no es tan utilizado en las obras de vanguardia, ¿no? Las novelas vanguardistas suelen alterar el orden lógico o natural de la narración, anticipándose o retrocediendo los hechos, ¿ya? Muy bien. A ver, en el enunciado 2 dice, en el orden artificial se puede anticipar, entrecruzar o retrasar la historia. Justamente eso es lo que hemos dicho, ¿no? Y lo que hemos visto. Entonces, ese enunciado es correcto. Efectivamente, el orden artificial altera la narración, anticipando o retrasando la historia. 3. El tiempo del relato y el tiempo de la historia coinciden plenamente. Hemos dicho que no, ¿verdad? No van a coincidir necesariamente. El tiempo de la historia se refiere pues al tiempo objetivo de la narración, que puede transcurrir en días, meses o años, mientras que el tiempo del relato es cómo nos presenta el autor la historia, desde el medio, del final, luego hacia la parte de delante, ¿no? Entonces vamos a ver que hay alteración. Por lo tanto, estos dos tiempos no suelen coincidir. ¿Ya? Entonces el tercer enunciado sería incorrecto. Y el cuarto, el orden artificial suele quebrantar el orden lógico y cronológico. Correcto. El orden artificial se contrapone al orden natural de la narración, es decir, al orden lógico, que desarrolla estas partes, ¿no? Un inicio, un nudo, un desenlace. Siempre esa estructura se da. Muy bien. Entonces sería correcto. Correctos nos pedían la 2 y la 4. ¿Cuál sería nuestra clave? En la primera pregunta, la clave sería la C de cachimbo, ¿no? La C de cachimbo. Muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2, mira, por aquí nos hablan sobre la metamorfosis. Dice, sobre el siguiente fragmento de la metamorfosis de Franz Kafka. Es correcto afirmar con respecto al tiempo del relato, a ver, vamos a leer primero. El padre amenazó con el puño con expresión hostil, cual si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación. Volvióse luego, saliendo con paso inseguro al recibimiento, y cubriéndose los ojos con las manos, rompió a llorar de tal modo que el llanto sacudía su robusto pecho. Muy bien. Entonces, ¿qué rasgos me pueden ayudar a evidenciar el tiempo del relato? Aquí nosotros colocamos, ¿no?, una breve explicación. En primer lugar, muchachos, aquí estamos viendo lo que aquí se está describiendo, ¿no?, en la imagen. Dice, vamos a hallar en este pequeño fragmento algunos verbos que están pues conjugados en un tiempo pasado, ¿no?, en un tiempo pasado. Las narraciones difícilmente se relatan en presente. Generalmente el narrador, protagonista, ya sea testigo o sea narrador omnisciente, nos relatan los hechos que ocurrieron en el pasado. Entonces, cuando dice el padre amenazó, en esta primera parte, ¿no?, el verbo ya está conjugado en tiempo pasado. Rompió a llorar, también, ¿no?, la acción ya se ejecutó. El llanto sacudía su robusto pecho, también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿con qué clave nos quedaríamos?
Nos vamos a quedar con la A. El narrador reconstruye los hechos que sucedieron en un tiempo pasado, ¿sí? Muy bien, entonces la número 2 sería avioncito. Bien, veamos la pregunta número 3. Dice, indique la afirmación correcta sobre los espacios o escenarios en la narración. Muy bien, en la alternativa A nos dice, los escenarios solo muestran el espacio físico sin relacionarse de manera profunda al contenido de la historia. A ver, vamos a ver si es una afirmación correcta o no. Ya, como podemos ver aquí, mira, los escenarios nos muestran, es cierto, escenarios físicos, hemos dicho, ¿no? Que pueden ser interiores, decoraciones, objetos, muy bien, calles, pero estos siempre se van a relacionar también con los personajes y los valores, en este caso, que ellos proyectan o poseen, ¿no? Entonces también se están relacionando con el contenido de la historia, ¿no? Se relacionan con el contenido de la historia. Muy bien. Por otro lado, la B nos dice, ¿no? Los escenarios abiertos se relacionan exclusivamente con el mundo rural o campestre. Bueno, eso también sería falso o incorrecto, ¿verdad? Porque hemos dicho que los escenarios abiertos se podrían relacionar bien con un ambiente rural o también con un ambiente urbano, ¿sí? Lo que caracteriza un espacio abierto es que haya posibilidad de desplazamiento para los personajes y para que se puedan desarrollar las acciones, ¿ya? C. Los espacios cerrados exigen escenarios muy reducidos como habitaciones o celdas de una prisión. Bueno, un espacio cerrado es un lugar como bien lo contrario de abierto, ¿no? No va a haber mucha posibilidad de desplazamiento, pero no podemos limitarnos solamente a presentarlo en una habitación, una celda, ¿no es cierto? Hemos mencionado que también se puede dar, por ejemplo, puede ser una hacienda, puede ser de repente un castillo, podría ser una casa, un colegio, ¿no? Muy bien, entonces no limitarnos solo a una habitación o a una celda, ¿ya? Y en el caso de la clave D, bueno, es la que nos queda, esa es nuestra clave, sería la afirmación correcta. Dice, los espacios pueden ir variando según las exigencias del relato y las vicisitudes que padecen los personajes. Eso es correcto, muchachos. Aquí te hemos colocado un ejemplito, por ejemplo, en las cuitas del joven Werther. Vamos a dar lectura. Dice, los espacios que se describen en el relato pueden variar de acuerdo a esas dificultades o experiencias de los personajes, a sus vivencias, ¿no? Por ejemplo, en las cuitas del joven Werther, la naturaleza se describe en un inicio como un lugar paradisiaco, ideal, ¿no? Bonito, alegre, ¿no? Muy bien. Cuando el protagonista se encuentra con un ánimo, ¿no es cierto? Vamos a decir, positivo, cuando está alegre, pues, ¿no? Emocionado, ilusionado con el amor de Carlota. Pero sabemos muy bien que luego, cuando ya pues sabe que su amor nunca será correspondido, también para él todo se torna gris, incluso la misma naturaleza, ¿no? Entonces refleja su estado de ánimo, refleja sus sentimientos. Entonces el espacio se puede tornar, puede cambiar de connotación, ¿no? De acuerdo a lo que le sucede al personaje, ¿sí? Muy bien, entonces la clave, ¿cuál sería? La clave sería dadito, ¿no? Dinosaurio, ¿ya? La clave sería la D. En la número 4, a ver, vamos a ver por aquí. Nos dice, sobre el fragmento de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, es correcto afirmar que, muy bien, vamos a ver lo siguiente. A ver, en la calle hacía un calor horrible y a eso se añadían la sequedad, los empellones, la cal por todas partes, los andamios, los ladrillos, el polvo y el mal olor peculiar del verano. Familiar a todo san petersburgués, que no posee una casa de campo, ¿no? O sea, no vive en la comodidad, sino en la ciudad, todo, bueno, con toda esa realidad, ¿no? El hedor, el olor, ¿no? Insufrible de las tabernas, particularmente numerosas en aquel sector de la ciudad, y los borrachos que a cada paso se encontraban. No obstante ser aquel día de trabajo, completaban el repulsivo y triste colorido del cuadro. Entonces, incluso acá te menciona, ¿no? A pesar que era un día particular de trabajo, igual las tabernas estaban llenas porque, bueno, muchas personas que han caído en ese vicio, ¿no? Del alcoholismo, incluso, ¿no? Muy bien, dice. Sobre el fragmento anterior, o también, mira, nos puede dar un indicio que mucha gente está sin trabajo, ¿no? Porque si es un día de trabajo, ¿qué hacen ahí en las tabernas, ¿no? Tomando. Posiblemente, ¿no? Hayan perdido su trabajo, ¿no? Esas personas.
Muy bien, dice, sobre el fragmento anterior, es correcto afirmar que, vamos a ver nuestra resolución, mira por aquí. Entonces tenemos aquí, supuestamente, ¿no? Parte de la ciudad de San Petersburgo, esa parte de la ciudad que se nos cuenta tan desagradable, tal vez, ¿no? Con lugares míseros. La acción se desarrolla en un espacio, en primer lugar, abierto, ya que el personaje se desplaza por distintas partes de la ciudad. Las calles, las tabernas de San Petersburgo. Todo ello está asociado pues a la miseria, cuando dice el hedor insufrible de las tabernas, particularmente numerosas en aquel sector de la ciudad, y también se relaciona al desorden físico, cuando dice la cal por todas partes, los andamios, los ladrillos, ¿no? Y también se relaciona al aspecto social, cuando dice los borrachos que a cada paso se encontraban, no obstante, ser aquel un día de trabajo. Entonces, si están borrachos un día de trabajo es porque obviamente han perdido su trabajo o han caído en ese vicio, ¿no? Por problemas económicos, familiares. ¿Con qué clave nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con la clave C. Presenta un espacio abierto asociado a la miseria y el desorden. ¿Ya? A la miseria y al desorden. Así es. Esta novela presenta un espacio abierto asociado a la miseria y el desorden, ¿no? Como hemos leído por aquí en nuestra sustentación. Pregunta 5. A ver, tenemos este fragmento de la metamorfosis. A ver, vamos a leer, ¿ya? Su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente reducida, aparecía como de ordinario entre sus 4 harto conocidas paredes. Presidiendo la mesa sobre la cual estaba esparcido un muestrario de paños, Sansa era viajante de comercio, colgaba una estampa a poco recortada de una revista ilustrada y puesta en un lindo marco dorado. Del fragmento anterior se deduce que el personaje, vamos a ver por aquí, se inserta en un escenario abierto relacionado a explotación. Bueno, escenario abierto no es, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ya descartamos la A. Se encuentra en un espacio cerrado asociado a la rutina. Podría ser porque dice sus 4 harto paredes conocidas, ¿no? Se halla en un espacio urbano, tampoco nos definen, ¿no? Porque solo nos describen la casa y el cuarto de Gregorio. Convive con sus familiares en un espacio cerrado y rural, tampoco podríamos confirmar ello. Muy bien, entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? Creo que está clara la respuesta, nos quedaríamos con la B, ¿no? La acción se desarrolla en un espacio cerrado, reducido, una habitación excesivamente reducida y está asociado a la rutina, pues, ¿no? De ahí esta frase, ¿no? Sus 4 harto conocidas paredes, dice, ¿no? Muy bien. La última pregunta, muchachos, la número 6. A ver, muy bien, por acá nos hablan un poquito del sátiro sordo, dice. La selva era enorme, la selva. De ella tocaba a la alondra la cumbre, el asno al pasto, el pasto. La alondra era saludada por los primeros rayos de la aurora. Bebía rocío en los retoños, despertaba al roble diciéndole, viejo roble, despiértate. Se deleitaba con un beso del sol, era amada por el lucero de la mañana. El asno era experto en filosofía, según él, decir común. El sátiro, que le veía ramonear en la pastura, moviendo las orejas con aire grave, tenía alta idea de tal pensador, ¿no? Como te decía yo, el sátiro más se guiaba del burro del asno que de la alondra, ¿no? Muy bien, dice, en el escenario descrito, que acabamos de leer, muy bien, del sátiro sordo, predomina, ¿qué predomina? A ver qué podemos darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo es ese escenario? Un espacio urbano, un espacio abierto, un espacio cerrado, un espacio abierto. Yo creo que es un espacio abierto, creo que ya descartaríamos urbano porque estamos hablando de una selva y también descartaríamos espacio cerrado. Nos quedaríamos con la B o la D. Dice, el espacio abierto con personajes exóticos o el espacio abierto con elementos realistas. Miren muchachos, estamos hablando de un sátiro, estamos hablando por ahí, ¿no? De Orfeo, también que se menciona de cierta manera en el cuento, estoy hablando de un asno, de una alondra, que eran los consejeros del sátiro sordo, entonces no estamos hablando de elementos realistas, más bien estamos hablando de ciertos personajes mitológicos, ¿no? Muy bien, por lo tanto, ¿con qué clave nos quedaríamos? Nos quedaríamos con la B.
La acción se desarrolla en un espacio abierto y agreste, ¿no? Un tanto salvaje, tal vez, dice, la selva era enorme, y a excepción del asno, los personajes que aparecen, tanto el sátiro, la alondra, por ejemplo, son exóticos, es decir, no pertenecen a esta época, sino más que nada por ahí pueden ser a otros espacios, otros continentes o a otros tiempos, como en este caso el sátiro a la era mitológica, ¿no? Muy bien, por lo tanto, nos quedamos con la clave B. Muy bien, muchachos, aquí tenemos las claves de las 6 preguntas. Ahí está. Muy bien, para los que quieren resolver ya ustedes mismos para que comprueben sus claves. Espero que la clase te haya gustado, ¿sí? Que haya sido en este caso, pues, ¿no? De mucha ayuda para ti, ¿no? Siempre te voy a invitar a que sigas las clases de literatura, muchachos, no dejen de lado este curso tan importante, al igual que el curso de lenguaje. Tú sabes que de manera sincrónica ya el curso de literatura cada semana se están publicando las grabaciones de las clases, ¿no? Estos videos, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, conmigo ha sido todo. Yo espero que, bueno, nos encontremos en una siguiente oportunidad. Cuídense bastante. Bueno, nos estamos viendo. Aquí vamos a detener la clase, ¿ya? Nos vemos, muchachos.